Qué bendición que podemos estar en esta noche alabando y glorificando al Señor. Qué bueno que puede sintonizarnos, qué bueno que puede conectarse con nosotros y poder ver y escuchar lo que el Señor quiere para nosotros. Dice la palabra del Señor en el Salmo 9: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Vamos a cantar con toda la energía, con toda la alegría este himno que a continuación nos dirige nuestro hermano Stanford. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor que nos permite congregarnos a través de este medio para poder ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Dios es bueno, Dios es misericordioso y nos habla y nos quiere hablar esta noche a través de la meditación de su palabra. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Salmo capítulo 8, que es el que hemos estado estudiando. Salmo capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 9. Vamos a leer todo el capítulo. Y luego vamos a tomar lo que nos faltaba del versículo 4 y poder avanzar, si es posible, hasta el final. Salmo capítulo 8, vamos a leerlo entonces de manera completa. Dice la palabra del Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amado Padre, gracias te damos
por la bendición que nos das de poder reunirnos en tu nombre, en un solo espíritu, a pesar de la distancia. Te damos gracias, Padre, porque somos una familia que te alaba, que te glorifica, que te honra. Somos una familia porque hemos sido comprados por precio, la sangre de tu Hijo Jesucristo que nos ha lavado de todo pecado y que ahora por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario somos hijos tuyos y por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, nos has juntado, Padre, como una congregación para poder ser mesoneros, que podamos servirte juntos, complementándonos, Señor, unos y otros, los hermanos en la iglesia, para poder llevar a cabo la obra que tú quieres que llevemos a cabo, la edificación de esta casa espiritual que es la iglesia, ganando almas, compartiéndoles el mensaje, discipulando y orando, Padre, unos por otros, de tal manera, Señor, que tú, Señor, nos bendigas en nuestras necesidades y aflicciones, pero que también, Señor, nos hagas poner la mirada en ti y que podamos, Señor, buscar el reino de Dios y su justicia. A través del estudio de tu palabra, tú nos vas aclarando, nos vas permitiendo que te conozcamos más y mejor cada día. Nuestra mente es renovada para poder disfrutar de la mente de Cristo y de esta manera, Señor, alejarnos del mundo, Señor, para caminar hacia ti. Padre, si hay alguna persona que no te conozca, te rogamos que hoy pueda ser una noche de salvación, Padre. Que hoy pueda haber gozo en los cielos porque un pecador se arrepintió. Gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos en este tiempo como iglesia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces, hemos estado estudiando este Salmo capítulo 8. La semana anterior, el miércoles anterior, estábamos en el verso 4 contestando la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? El verso completo dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y en esta segunda parte del verso tenemos que Dios va a visitar a la humanidad. Digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Cuándo visitó Dios a su humanidad? ¿Cuándo visitó Dios a los hombres? ¿Cuándo lo visitó y por qué los visitó o para qué los visitó? Este salmo, como toda la palabra de Dios, este salmo señala hacia el Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios, Moisés, los profetas señalan hacia el Señor Jesucristo. Este es un salmo profético y podemos ver que este versículo lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo. Y entonces, tomando en cuenta este contexto, podemos leer que el 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿A quién hizo poco menor que los ángeles? ¿Y a quién coronó de gloria y de honra? Fácilmente podríamos decir que está hablando de la humanidad, pero la humanidad no está coronada de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Quién es el Señor de todas las cosas? ¿Quién es el que tiene un nombre que es sobre todo nombre? Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, todo está bajo la autoridad de esta persona o este personaje que visita al hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y entendemos entonces por el contexto que el que visita o visitó al hombre es Dios. ¿Y cuándo visitó Dios al hombre? Bueno, la respuesta es simple, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo. Quiero que busquemos un verso que solo se usa
normalmente en los tiempos navideños. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, en el verso 6. Dice la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Nos está hablando del nacimiento de una criatura muy importante, porque el principado está sobre su hombro, y dice, y se llamará su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de esta criatura que ha de nacer. En aquel momento era una profecía, para nosotros ya es historia de hace un poquito más de 2000 años, y dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, número 1, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué nos está diciendo este versículo? ¿Quién es ese niño? Ese niño es Dios. Ese niño es Dios. ¿Recuerdan cuando en el anuncio de los ángeles a los pastores? Os doy nuevas de gran gozo, porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, el ungido de Dios. Y dice que apareció una hueste de ángeles alabando y glorificando en los cielos. ¿Por qué? Porque esta persona que estaba naciendo es Dios. Dios se ha revestido de humanidad y Dios visitó a la humanidad que creó. Entonces ese versículo 4 nos está hablando del Señor Jesucristo. Pero para que lo tengamos más en claro y para que veamos que el Salmo es un salmo profético y que señala la persona del Señor Jesucristo, vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de los Hebreos, Nuevo Testamento, libro de los Hebreos, capítulo 2, libro de los Hebreos, capítulo 2. Y déjeme leerle unos cuantos versículos que va a incluir este verso que se mencionó en los Salmos, aplicado a la persona del Señor Jesucristo. Pero para que tengamos el contexto y lo podamos entender mejor, vamos a leer desde el versículo 5. Dice la palabra del Señor: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Ven que este texto 6, ese versículo 6, es el mismo que estamos estudiando del Salmo capítulo 8, verso 4, que es el que hemos estado mencionando. Lo vuelve a repetir, pero ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, y ahora sí vamos a ver directamente a qué persona se está refiriendo para que nos quede claro que está hablando del Señor Jesucristo. Dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y ahí usted puede seguir leyendo este capítulo 2 de los Hebreos, que tiene que ver entonces con esa profecía que encontramos en el Salmo. Así que entendemos, volvemos ahí al Salmo capítulo 8, les vuelvo a leer el verso 4, digo: que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Dios visita al hombre, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El hombre natural, el hombre común, por su naturaleza como tal,
no es un ángel y no tiene el poder que los ángeles tienen. El hombre está limitado. Satanás es un ángel caído, es un ángel malvado, pero su naturaleza es angelical, es un querubín que en un momento era un protector de la gloria de Dios y luego quiso ser semejante a Dios y se reveló en el cielo, convenció a la tercera parte de los ángeles que habían en aquel momento, a los que hoy conocemos como los demonios, y quiso venir entonces, siendo lanzado del cielo, quiso venir a poner su trono entre los hombres. Y ahí tenemos esa batalla que el diablo tiene. Nosotros, aunque seamos salvos, aunque seamos hijos de Dios, en nuestra naturaleza, en el yo personal, no podríamos luchar con el diablo. Estaríamos perdiendo de todas. Pero cuando nosotros en la misericordia de Dios permanecemos en Cristo, cuando nos revestimos, como dice el libro de Efesios, de la armadura de Dios, la Biblia nos manda no a que nos peleemos con el diablo, no a que discutamos con el diablo, no a que regañemos al diablo. La Biblia dice que tenemos que resistirlo. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Y cómo lo resistimos? Bueno, a través de la meditación de la palabra, a través de la oración, a través de confiar y descansar en las promesas del Señor. La estrategia del diablo es estar bombardeando constantemente nuestros pensamientos, atrayendo sobre nuestra vida tentaciones y haciéndonos ofender la santidad de Dios, llevándonos, guiándonos o motivándonos a que nos rebelemos contra Dios como Él se rebeló en los cielos. Pero la Biblia dice que tenemos que resistir, que tenemos que permanecer firmes en la fe, meditando su palabra, orando y obedeciendo, creyendo, confiando y descansando en la palabra de Dios, descansando en sus promesas. ¿A qué viene esto que estamos diciendo? Bueno, porque cuando el Señor vino a visitar a los hombres, Dios vino a visitar a los hombres, Dios se reviste de humanidad, pero se limita en su divinidad. O sea, Él venía como hombre, Él venía a entendernos. ¿Sabía Dios lo que es el hambre? Bueno, intelectualmente lo podía saber, pero Dios, como no tenía un cuerpo como el que nosotros tenemos, no podía saber lo que era el hambre, o lo que era el sueño, o lo que era el cansancio, o lo que era la tentación. Cuando el Señor Jesús anda por este mundo, por esta tierra, es tentado por Satanás. Ahí tenemos en Mateo capítulo 4 las tentaciones. Es tentado por Satanás, claro, como la naturaleza del Señor es impecable, o sea, no peca, no puede pecar en la naturaleza de Dios, pero sí escucha las tentaciones y entiende de primera mano lo que significan las tentaciones, por lo que usted y yo todos los días tenemos que estar pasando, porque Satanás todos los días como león rugiente anda buscando cómo devorarnos. Así que busca que nosotros nos rebelemos contra el Señor, queriendo meter pensamientos en nuestra mente que nos desvíen de la gloria de Dios, o levantando a otras personas, también manipulando la mente de otras personas, especialmente gente que no conoce a Cristo, para que se levanten como enemigos nuestros. Y Dios nos manda a que tenemos que resistirlo, obedeciendo a la palabra de Dios, confiando en Él. La venganza es de Él, la justicia es de Él, nosotros tenemos que poner la mirada en Él, pero el Señor vino para morir por nosotros, y cuando estuvo aquí en la tierra, pues conoció mejor que nadie lo que era nuestra humanidad. Vamos a buscar ahí entonces, ahora en el libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y les leo del verso 5 en adelante, porque aquí vemos cómo Dios visita al hombre, pero se limita en su divinidad
para vivir como viven los hombres. Alguien dice, pero el Señor hizo milagros. Sí, claro, el Señor hizo milagros, pero más exactamente tendríamos que decir que el Espíritu Santo hizo obras milagrosas a través de la vida del Señor Jesucristo. En su mayoría, el Espíritu Santo hizo obras milagrosas a través de la vida del Señor Jesucristo. Nunca en beneficio personal. El Señor Jesucristo nunca hizo o pidió al Señor un milagro en beneficio personal. Por ejemplo, cuando tuvo hambre en el desierto, Él tenía el poder de decirle a las piedras que se convirtieran en pan, pero no lo hizo. No lo hizo porque Él no venía para ser servido o para servirse a sí mismo, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces dice ahí Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí entonces podemos empezar a entender lo que nos va diciendo ahí el Salmo 8, pero en el verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque se había limitado a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siendo un poco menor que los ángeles. Ahora, este tiempo de ser un poco menor que los ángeles, o esta limitación a la que él mismo se sometió, duró desde el nacimiento hasta su resurrección de entre los muertos. Luego de la resurrección de entre los muertos, el Señor vive en un cuerpo glorificado, se levanta, resucita, su cuerpo es un cuerpo glorificado, es ascendido y está sentado a la diestra de la potestad en las alturas, a la diestra del Padre, como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Entonces, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sigue diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. La humillación, la verdadera humillación, no es solamente hincarse o postrarse delante de Dios o llorar delante de Dios. La forma de mi oración o mis lágrimas no es necesariamente una humillación. La verdadera humillación es vivir en obediencia al Señor, reconocer que Él es el Señor, el Dios, que mi vida le pertenece y que yo estoy aquí para servirlo y que no estoy aquí para opinar o para ser consejero de Dios, simplemente estoy para servirlo. Esa es la verdadera humillación que los creyentes, todos los creyentes debemos de tener. Recuerden que la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. Así que para humillarse, para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que andar en obediencia. Y dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí era donde era un poco menor que los ángeles. Luego de que resucita, dice, por lo cual Dios, ahí en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces volvemos ahí al Salmo capítulo 8. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Sigue diciendo, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies.
Hay algunas personas que rechazan al Señor Jesucristo, que no le dan honra y gloria al Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de los ateos. Hay algunos grupos religiosos que rechazan la divinidad de Cristo y que enseñan que Jesucristo es simplemente un ángel que tomó forma humana y que murió en la cruz del Calvario. Pero la Biblia no me dice esto. La Biblia me dice que el Señor Jesucristo es Dios y como es Dios, es Señor sobre todas las cosas y por eso todas las cosas están debajo de sus pies. Él es el que señorea todas las cosas. Por eso cuando oramos en el nombre de Cristo. Decía el Señor Jesucristo motivando a la oración, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. No dice que el Padre lo hará. Les reitero, el texto dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Claro, cuando estamos conforme a la voluntad de Dios, cuando estamos en obediencia, en humildad, en humillación al Señor, clamamos, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo, porque Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y dijo el Señor, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora, para poder comprender que la Biblia señala directamente al Señor Jesucristo como Dios, vamos a buscar el libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo viene hablando por el contexto, si leemos desde el versículo 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahí podríamos seguir leyendo, pero ahí tenemos que el Señor es la imagen, el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los ángeles lo adoraron. Tomás, cuando se dio cuenta, el incrédulo Tomás, cuando se dio cuenta que el Señor había resucitado, dijo, Dios mío, y se postró y adoró. Y así, bueno, el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y ahí tenemos las hermosas manifestaciones, los relatos preciosos que aparecen en el libro de Apocalipsis, etc. Entonces, aunque Él fue hecho poco menor que los ángeles en su humanidad cuando nos visitó luego de la muerte y resurrección, se convirtió en el Señor de todas las cosas, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así que entonces podemos entender mejor el resto de los versículos. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y los hombres, porque nos habla de las ovejas y de los bueyes, de las aves, de los peces, de las bestias y los hombres.
Los hombres tienen la bendición del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios. Dios tenía un plan perfecto. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Aún el mundo no estaba hecho, el universo no estaba hecho. Y Dios sabía que el hombre iba a pecar y desde antes había preparado la redención en Cristo Jesús. En el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el momento justo, el Señor se revistió de humanidad y vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué? ¿Para redimir a los ángeles que pecaron? No. ¿Para redimir a los animales? ¿Para redimir a las aves? No. Sino para redimir la corona de la creación, que es la humanidad. Pero no toda la humanidad quiere recibir a Cristo. No toda la humanidad quiere estar en paz con Dios. La palabra de Dios dice que Él manda, o sea, no sería una opción, sino es un mandato de Dios, que Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero los hombres endurecen su corazón y no quieren humillarse ante el Señor, no quieren arrepentirse, conocen que son pecadores, entienden que son pecadores, pero no muestran arrepentimiento, endurecen su corazón, se cauteriza su conciencia y el día que mueran van a estar en el juicio delante de Dios y serán condenados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero la voluntad de Dios es que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta obra maravillosa que el Señor hizo cuando fue hecho poco menor que los ángeles, en ese momento de vivir entre los hombres y morir en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa por la humanidad, es la que hoy tenemos que atender. Gracias al Señor porque hoy nosotros somos salvos. Gracias al Señor porque tenemos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y nosotros lo hemos escuchado, y cree al que me envió, creemos que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre para morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre, expiar nuestros pecados, justificarnos, porque Él está llevando nuestra condena y poder tener vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, sino tiene vida eterna desde el momento en que humillado, arrepentido delante de Dios, recibe a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. A partir de ese momento tiene vida y vida eterna para la gloria del nombre del Señor por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Así que sigue diciendo, tiene vida eterna, no vendrá condenación. Ninguna condenación, dice en el libro de Romanos, hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestra salvación está segura. Cuando venimos a Cristo, nuestra salvación está segura porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque estamos en las manos del Padre y nadie nos puede arrebatar de allí. Dice la palabra de Dios que no se turbe nuestro corazón, que si creemos en Dios tenemos que creer en lo que el Señor Jesús, el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros, también dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Este tiempo en que fue hecho poco menor que los ángeles terminó cuando Él resucitó de los muertos y ascendió a los cielos y nos ha preparado este lugar. Él es Señor de todas las cosas, aún de las personas que no creen. Lamentablemente es que las personas que no creen, un día cuando mueran, en lugar de ver el rostro de Dios como un padre, lo van a ver como un juez. Y dice la palabra del Señor que en aquel momento los libros van a ser abiertos.
y que las personas van a ser juzgadas. Estamos hablando de las personas que no recibieron a Cristo. Estamos hablando de las personas que murieron en sus delitos y pecados. Estamos hablando de las personas que endurecieron su corazón. Y dice que los libros van a ser abiertos y que van a ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Todo pecado que usted haya cometido, si usted no conoció a Cristo o ha endurecido su corazón o todavía está pensándolo y no toma la decisión y no quiere obedecer lo que el Espíritu Santo está haciendo en usted, a usted que el Espíritu Santo le está convenciendo de pecado, justicia y juicio y le está guiando al arrepentimiento, pero se endurece porque usted quiere mirar hacia atrás como la mujer de Lot miró hacia Sodoma y no pudo ser liberada y murió en aquel momento convirtiéndose en estatua de sal. Para usted que el Señor le está hablando, no endurezca su corazón, porque la Biblia dice que si muere sin Cristo va a estar en este juicio y va a ser juzgada por todos los pecados que haya cometido, por todas las mentiras, los engaños, los robos, por todos los adulterios, por todas esas cosas vergonzosas que no queremos que se sepan. Todo va a estar allí en ese día, todo sale a la luz y vamos a ser juzgados, o la persona que no tiene a Cristo, que murió sin Cristo en la cruz del Calvario, va a ser juzgada. Pero sobre todo el pecado más grande, el pecado más grave, es que tuvo la oportunidad de recibir el perdón de Dios en esta vida y lo rechazó porque endureció su corazón. El pecado más grave es que Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario, recibiendo el castigo para sus pecados y a usted no le interesó. El pecado más grave es que usted endureció su corazón y su conciencia fue cauterizada. El pecado más grave es que usted le dio la espalda a Dios. Este es el pecado más grave. Pero hoy, dice la palabra del Señor, es día de salvación. Hoy es el día de su salvación. Hoy es el día en que usted puede conocer a Jesucristo como Dios, sí, pero como el Salvador, como el Redentor, como el que le da vida eterna. Si usted ha entendido que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, ¿qué significa eso? Que el juicio de sus pecados lo recibió Cristo en la cruz del Calvario. Y como la paga del pecado es muerte, Cristo murió su muerte para que usted pueda heredar la vida eterna. La sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. Así que hoy es día de salvación, hoy es el día de su salvación. Si el Espíritu Santo le ha estado convenciendo de pecado, justicia y juicio. Si usted ha llegado al arrepentimiento en este momento, queremos invitarle a que hagamos una oración. Déjeme guiarla en una oración de arrepentimiento, una oración de entrega al Señor, una oración para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Oramos. Amado Padre, Dios de gloria, Señor Todopoderoso, venimos delante de ti, porque hay alguna persona, Padre, allí que ha escuchado este mensaje o varias que no te conocen, que no son salvos, que no han llegado, Señor, al conocimiento de la verdad. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que les des entendimiento, que les des sabiduría para que abran en este momento su corazón a Cristo y puedan ser salvos. Ahora sí, oremos juntos, venga, clamemos. El diablo no quiere que usted reciba a Cristo. La gente, sus amigos, los que les gusta el mundo tampoco quieren, pero Dios lo está llamando. En este momento el Señor lo está llamando. Oremos, venga, oremos juntos. Esta es su oración, déjeme guiarle, pero que sean sus palabras desde su corazón. Oremos. Señor Dios, reconozco que he pecado contra ti, que te he ofendido, que he hecho lo malo delante de ti muchas veces y de muchas maneras. Hoy estoy avergonzado, estoy arrepentido, pero he escuchado la buena nueva, he escuchado el mensaje de que tú me amas,
y que enviaste a tu Hijo Jesús y que Él murió en la cruz del Calvario en mi lugar, que la sangre que fue derramada en esa cruz limpia mis pecados. Oh Dios, te pido que me perdones. Perdóname, Dios, lávame con la sangre derramada en la cruz, límpiame de toda maldad. En este momento tú conoces que tengo un corazón arrepentido y avergonzado delante de ti, y en este momento quiero recibir en mi corazón a tu Hijo Jesucristo para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Te lo pido. Gracias, Dios. ¿Le ha entregado su corazón a Cristo? Oh, gloria a Dios. Es maravilloso. Dice la palabra de Dios que en este momento hay gozo en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Hay gozo en los cielos porque usted se arrepintió, porque usted le entregó su corazón a Cristo. Qué bendición maravillosa hay en este momento. Cuéntele a alguien lo que hizo. Y nosotros tenemos la maravillosa responsabilidad de tener que guiarle con las Escrituras para que usted pueda comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Por favor, comuníquese con nosotros. Queridos hermanos, el último versículo del capítulo 8 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El hombre puede creerse Dios, pero no puede competir con Dios. El hombre puede endiosarse y querer subyugar la enseñanza de la palabra de Dios, pero para él es imposible. Y aunque el diablo se quiera imponer, le es imposible. El nombre de Dios no solamente es grande en los cielos, el nombre de Dios es grande y poderoso en esta tierra. Y cada vez que los hijos de Dios clamamos a Él conforme a su voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre de su Hijo Jesucristo, cosas suceden en esta tierra. Cuando los impíos creían que tenían la victoria, Dios viene en la defensa de sus hijos. Él es nuestro protector. Él rescata del hoyo nuestra vida y nos corona de favores y misericordias. Él sacia de bien nuestra boca. Él es nuestro Señor. No será nuestro Señor cuando estemos en los cielos, ya es nuestro Señor y su nombre es grande en este momento, en medio de su pueblo y en medio de su creación, a pesar de los enemigos. Hoy es un culto de oración y podemos venir delante de Dios, delante de nuestro Señor, delante de nuestro Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que está sentado a su diestra, intercediendo por nosotros, y descansar en Él. Dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oh Jehová, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, cuán grande es su nombre en este momento, en estas experiencias particulares que cada uno podamos estar teniendo en medio de esta pandemia. Clamemos a Él, porque Él quiere escucharnos. Clamemos a Él porque Él se deleita en escucharnos. Clamemos a Él porque Él es nuestro Padre amoroso y no nos ha desamparado. No te dejaré ni te desampararé, dice la palabra de Dios. No mire al mundo, mire a Dios, ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dice la palabra de Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aunque las cosas no parezcan, aunque sintamos que andamos por el valle de sombras, no temamos, porque Él está con nosotros. Vamos a pasar al tiempo de oración y poder descansar en Él, confiar en Él,
porque el nombre de Dios es grande, no solamente en los cielos, en este tiempo presente, en nuestras situaciones, en esta tierra, a pesar de las circunstancias, a pesar de los enemigos. El nombre de Dios es grande en favor de sus hijos para la gloria de su nombre. La Biblia dice en el Salmo 86:5 que Dios es bueno y perdonador. Debemos recordar que nosotros nos acercamos a Dios primero que todo para pedirle perdón por nuestras faltas. No hay hombre sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Por ello, antes de expresar nuestras peticiones, digámosle a Dios que nos perdone. Por las faltas de hoy, que estoy seguro que hemos ofendido a Dios en distintas ocasiones. Y qué decir de los días anteriores. Pero con esa confianza de que Él es bueno, que quiere su bienestar, acerquémonos pidiéndole perdón por lo que hemos hecho. Recuerde, tiene la promesa que Él perdona. Y no olvidemos que nosotros estamos en este mundo para ser conforme a la imagen de Jesucristo, que es ese Dios bueno y perdonador. Nosotros debemos ser buenos, desearle el bienestar a los demás, a esas personas que han hecho algo que nos ha ofendido. Oremos deseándoles el bien y estemos dispuestos a perdonarlo, porque somos conforme a la imagen de aquel que es bueno para nosotros y nos perdona a nosotros. Por eso, acompáñenme a orar por el perdón. Nuestro Dios, muchas gracias por saber que tú nos escuchas. Y nos escuchas porque quieres el bienestar nuestro. Como hemos meditado, eres un Dios que desea nuestro bienestar, que quiere lo bueno para nosotros y por eso nos perdonas cuando nosotros nos acercamos confesando nuestras faltas. Oh Dios, hemos hecho cosas que no te agradan. Hemos sido desobedientes. Por eso, Padre, perdona nuestros pecados. Perdónanos por haber sido inconstantes. Perdónanos por haber disimulado nuestra responsabilidad. Perdónanos por no cumplir nuestro papel en las responsabilidades que nos has dejado en nuestras manos. También, Señor, sabemos que hay personas que han hecho cosas que nos han ofendido. Pero queremos el bienestar para ellos. Queremos lo bueno para ellos. Por eso, Dios, queremos perdonar. Que no queremos recordar en nuestro corazón lo que han hecho. Queremos más bien ver que tu vida se manifieste en ellos. Y que esas personas puedan ver tu gracia, puedan ver tu misericordia. Y como tú también estás dispuesto a perdonar a cada uno de ellos. Oh Dios, gracias porque podemos confiar en ti, descansar en tu perdón, porque tú quieres lo bueno para nosotros. Muchas gracias por amarnos, por perdonarnos y también por poner en nosotros el querer como el hacer para perdonar a los demás, perdonar a las personas que han fallado, como nosotros fallamos, y también les perdonamos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 16 y el versículo 8, leemos: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cuando hablamos de los misioneros, estamos pensando en esas personas que se han dispuesto para ir a los pueblos a dar a conocer las obras de Dios. Cuando se escribió esta expresión de Primera Crónicas, podían hablar de las obras libertadoras de Jehová. Cuando los sacó de Egipto, cómo los liberó, cómo los llevó por el desierto, cómo hizo que la tierra se conquistara. Y cuántas personas en los pueblos están esclavizadas por el pecado, viven las consecuencias del pecado e incluso tienen vidas destruidas por el pecado.
Pero hay personas que se han dispuesto a ir a ellos y darles a conocer las obras de Jehová, las obras de Dios, la obra del Calvario, la obra restauradora, los ejemplos de toda la Biblia de cómo Dios tiene el bien para los demás. Ha pensado liberar esas vidas del pecado. Por eso tomemos un momento para orar por aquellos que se han dispuesto a ir a otros lugares a compartir la palabra de Dios. Nosotros estamos para apoyarles tanto con nuestras oraciones como con nuestras ofrendas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y tomemos un momento para interceder por los misioneros. Oramos. Nuestro Padre, muchas gracias por seguir hablando contigo, teniendo la seguridad que nos estás escuchando. Gracias porque desde un inicio, desde la época de Abraham, te propusiste que lo que estabas haciendo era para bendición a todas las naciones. Y oh Dios, gracias por cada hermano, cada hermana que ha dispuesto en su corazón ir a otros lugares a dar a conocer las obras tuyas. Gracias porque quieren compartir el Evangelio, quieren enseñar la Biblia a niños, a jóvenes, a adultos, a ancianos, a personas solas. Gracias porque se han buscado distintos campos para llevar tu palabra. Oh Dios, oramos por la fortaleza en la vida de ellos, el consuelo tuyo, porque habrá aflicciones, habrá necesidades económicas, habrá problemas legales, pero gracias porque están convencidos de que las personas necesitan escuchar el Evangelio. Padre, oramos para que tú guardes los misioneros, para que les sostengas y las necesidades puedan ser suplidas por tu mano poderosa. Oh Dios, en esta sociedad que estamos viviendo, no solo por la situación de la pandemia, sino por una liberalidad del pecado. Gracias por los hermanos que están siendo luz en las tinieblas, porque están llevando el mensaje de esperanza. Oramos, como decíamos, protégelos, guárdalos, y que tu palabra cada día esté abundando más en sus corazones, para que compartan lo que el mundo necesita. Gracias, oh Dios, por los misioneros. Los dejamos en tus manos para que te glorifiques a través de sus vidas, porque lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, vemos una dura experiencia en la vida del rey Ezequías. La noticia desalentadora que recibe: he aquí, vas a morir. Alista tu casa porque no vivirás más. Fue algo muy difícil para él. Anterior a esto se nos dice que Sennacherib quiso invadir Jerusalén, la sitió, le manda las amenazas e incluso lo insulta desde afuera. Él viene y le presenta estas cartas a Dios, ora a Dios, y el Señor interviene y libera a Jerusalén, la libra de una invasión. Pero en este caso, en esta experiencia, Dios mismo, no es nadie más, Dios mismo le dice que va a morir. Eso lo lleva a él a derramar su corazón delante de Dios. Esa noticia desalentadora. Y el versículo 5 nos muestra el corazón de Dios, cuando le dice: he aquí, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Posiblemente estoy hablando con alguien que ha recibido esa noticia desalentadora. Ya no hay nada que hacer. Mejor vaya a su casa, arregle su casa. Pero ¿sabe? Dios a usted lo escucha. Dios a usted lo conoce. Y así como tiene el poder para sostenerle en esta enfermedad, si es su voluntad, Él tiene el poder para levantarlo y sanarle. Por eso quiero que ahora nos acompañe a orar por los enfermos, por usted, por algún conocido, algún familiar o personas allegadas.
que podemos orar a Dios para que se manifieste en esas vidas. Oramos. Nuestro Dios, gracias, porque como decíamos anteriormente, eres bueno. Y aunque permites la enfermedad, hay un propósito. Señor, posiblemente estamos pidiendo por algún hermano que en este momento está orando por su salud, o está orando por la salud de algún familiar o de algún conocido, porque tenemos esa confianza que tú estás escuchando nuestra oración. Incluso has visto las lágrimas, el dolor de esa familia, de esa persona. Has visto el esfuerzo que han hecho, posiblemente para comprar medicamentos, para atender mejor a la persona, por lo que requieren su alimentación. Gracias, oh Dios, porque les has sostenido. Gracias porque te han manifestado, y queremos orar primero que todo por tu fortaleza y tu consuelo en estas vidas. Porque queremos seguir esperando, porque sabemos que nos conoces y sabemos que tienes el poder. Y si es tu voluntad, podemos ver tu mano manifestándose en esa enfermedad. Oh Dios, gracias por escucharnos. Gracias por verte a lo largo de la Escritura, mostrando tu amor al sanar personas enfermas. Señor, confiamos que tú lo vas a hacer. Confiamos que tienes un propósito. Fortalece nuestro corazón, fortalece el corazón de esas personas que están esperando en ti. Danos esperanza, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si está en tu voluntad mostrar tu mano y hacer ese milagro de sanidad, glorifícate. Si quieres usar a los médicos, guíalos, oh Dios. Si quieres usar un medicamento, Señor, que sea nuestro apoyo el Dios Altísimo, para saber esperar y ver tu mano actuar. Muchas gracias, Señor, por poder dejar nuestras cargas, las enfermedades de los conocidos, de esa persona que está viéndonos, de la familia de esas personas, por dejar estas enfermedades en tus manos, para que cuando tu voluntad quiera, te manifiestes con tu poder. Muchas gracias, porque lo hacemos descansando y esperando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. El libro de Primera de Reyes, en el capítulo 12, narra la historia de Roboam. Él acaba de subir al trono, es el rey de Israel, y nos muestra la situación de esos puestos de eminencia. Ellos tienen buenos consejeros, pero también surgen los malos consejeros, los malos asesores. Esas personas que quieren puestos altos, pero no para bien. Por eso vemos la necesidad de orar por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, para que tengan buenos asesores, buenas personas que les instruyan y les ayuden a las decisiones correctas a tomar. Usted y yo no estamos para ser los consejeros o los asesores de nuestras autoridades. Estamos para ser los intercesores de estas autoridades que tenemos, porque ellos están ahí por la voluntad de Dios. Y esa misma voluntad es la que nos dice que debemos orar por ellos. Es por eso que ahora quiero que me acompañe para tomar un momento y clamar a Dios, pedir a Dios por las autoridades que nos ha dado. ¿Me acompaña? Padre, muchas gracias por poder hablar contigo. Gracias por tener la libertad de reunirnos públicamente cuando se ha podido y también de poder orar públicamente. Gracias por las autoridades que tenemos en este país y queremos orar por ellos. Queremos pedirte que les guíes, oh Dios, que les brindes buenos consejeros, buenos asesores para que puedan tomar las decisiones correctas.
Hay un propósito con el cual los has puesto en estos lugares de eminencia. Y queremos, Señor, que los guardes de asesores o de consejeros malos y que los ponga las personas idóneas para el puesto donde ellos están. Oramos para que también les proveas de personas que les puedan llevar el Evangelio, que puedan escuchar no el mensaje que todas las iglesias dan, no la idea general que se tiene del Evangelio, que puedan prestar atención al mensaje de la verdad de Cristo y que confiamos que tu palabra no volverá vacía y que trabaje en sus corazones y ellos puedan tomar la mejor decisión, que es conocer a Jesucristo como Salvador personal. Señor, oramos para que tú les guardes en esos puestos donde están y les guíes a hacer las cosas para el bienestar del pueblo con toda honradez y transparencia, y que les guíes para hacer siempre lo correcto. Muchas gracias por las autoridades que nos has dado. Guárdalos y, Padre, que siempre nosotros tengamos en nuestro corazón orar por ellos. Necesitan nuestras oraciones y que no dejemos de hacerlo. Gracias nuevamente por nuestros gobernantes, por el presidente, los ministros, los diputados, cada persona que has colocado en un puesto de autoridad. Que podamos ver tu voluntad cumplida a través de ellos. Y gracias, nuevamente muchas gracias por cada autoridad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. El libro de Hechos, en el capítulo 2, nos dice en el versículo 42 que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 47 dice que ellos, perseverando en esto, el pueblo tenía favor con ellos. O sea, eran apreciados por el pueblo. Lo que es interesante es que la clave o la respuesta cuando el pueblo tenía favor con ellos es que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Las personas eran ganadas para Cristo porque la iglesia perseveraba. Y esta situación de la pandemia ha hecho un paréntesis, pero hay que recordar que volveremos a reunirnos físicamente, volveremos a hacer las obras del ministerio, y la iglesia no puede irse a un lado, debe perseverar, no debe dejar a los costados para irse atrás de otras cosas, sino hay que perseverar en enseñar la palabra de Dios, tener esa comunión donde todos somos importantes, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Debemos seguir las ordenanzas que tenemos de la Biblia, debemos perseverar orando. Por eso, ahora vamos a tomar un momento para orar por la congregación. Como dije, tenemos que continuar con la obra del ministerio, porque Cristo viene pronto y debemos estar velando, estar trabajando, porque nos queda poco tiempo y hay mucha mies que cosechar. Por eso, oremos por la iglesia. Nuestro Dios, muchas gracias, porque sabemos que nos escuchas. Estamos seguros que las peticiones que te hemos hecho anteriormente las has escuchado. Y ahora que queremos también pedirte por la iglesia, esto está en tu corazón. Por eso la levantaste como columna y baluarte de la verdad. Por ello, Dios, ayúdanos a seguir perseverando en enseñar tu palabra. Oramos por los pastores, para que tú les guíes, tú les guardes, para que en su corazón, en el corazón de cada uno de ellos, tu palabra abunde y ellos puedan ser cada día más transformados a la imagen de Jesucristo, para que cumplan bien el ministerio que has puesto en sus manos. Guarda sus familias, provee lo que les hace falta, pero sobre todo, Dios, que cada día el temor a tu nombre aumente en sus vidas y Cristo se refleja a través de ellos. Oramos por los maestros, para que tú les guardes y también tengan en su corazón cada vez más de Cristo y menos de ellos, para que puedan enseñar lo que tú nos dices, lo que es tu voluntad. Señor, oramos por los distintos ministerios de cada congregación,
para que perseveren, que no nos desviemos, sino que siempre tengamos tu palabra como nuestra base, el amor por los perdidos para ganarlos para Cristo y formar a cada cristiano en la verdad de las Escrituras. Señor, gracias, porque queremos demostrarle a todos y que nuestro corazón lo mantenga, de que todos somos importantes. Tenemos esa comunión unos con otros, donde no despreciamos a nadie porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Ayúdanos, Señor, a no olvidar esto, a perseverar y que sigamos no solamente con las ordenanzas al pie como tú lo quieres, sino también orando unos por otros, orando por aquellos que no vemos, por aquellos que no hemos escuchado de ellos. Ayúdanos para perseverar en la oración. Muchas gracias por la congregación en que estamos. Gracias por la oportunidad de reunirnos y de orar, porque lo hacemos pidiendo todo esto para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe, por las fuentes del amor, del divino Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tus santas letras sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. El Señor es bueno todo el tiempo y todo el tiempo bueno es el Señor. Recordemos lo que la palabra del Señor dice. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor nos da beneficios, nos da alegrías, nos da fuerza para cada día salir y combatir las acechanzas de Satanás. Él nos da fuerza, nos da esas ganas, ese ánimo de poder seguir adelante. El Señor viene pronto. Las señales se están dando y dando, pero tú tienes que estar listo y dar testimonio de esto con tu familia, con tus vecinos, con tus allegados. Recuerda, no olvides ninguno de sus beneficios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y eso hace que nuestro testimonio sea real. Que el Señor te bendiga y que pases una linda noche.